Bienvenidas todas, bienvenidos todos en todos los idiomas que vamos a hablar. Soy Flavia Máximo, profesora de Derecho Laboral en la Universidad Federal de Ouro Preto en Brasil. Y es para mí un honor estar aquí en el primer foro mundial sobre la democratización del trabajo. También estoy muy orgullosa de decir que este evento ha sido diseñado, planificado y ejecutado fundamentalmente por mujeres. En este sentido, me gustaría agradecerles especialmente a Isabel Ferreras y Alicia Pastor su increíble esfuerzo en esta organización. Ha sido un evento verdaderamente global, en el que han participado más de 2.000 personas en 79 países. Gracias a todas y a todos por este esfuerzo colectivo para tender puentes epistémicos en el mundo del trabajo. Hoy nuestra ponente principal va a hablar del principio de descarbonización. Tiene la enorme y difícil tarea de situar su significado a través de distintas cosmovisiones sobre el concepto del trabajo, pero también sobre el concepto de la vida, el valor, los cuidados, la asistencia y la humanidad. El medio ambiente no es una categoría etérea, desplazada de la raza, del género, la clase, el conocimiento geopolítico o de la colonialidad. Como nos recuerda Catherine Yusuf, el antropoceno no puede desempolvarse del inventario en el que está hecho. La fungibilidad de la vida de algunos trabajadores o trabajadoras consideradas o considerados como carne no humana debe ser central en este debate de la descarbonización. ¿Es posible descarbonizar sin descolonizar? La desposesión de la humanidad de estas trabajadoras y estos trabajadores, especialmente de los negros y los indígenas, está relacionada con esta desposesión de su tierra, el agua, el aire y sus alimentos. Son los cuerpos que generan más energía y plusvalía en las economías globales y realmente luego son los que más sufren los efectos del cambio climático. No obstante, son los que menos participación tienen en la decisión del futuro del planeta. De nuevo, ¿es posible democratizar sin descolonizar? Continuamos la acumulación de capital a lo largo de la historia. Extraemos energía de la materia no humana, como el carbón, el petróleo, el hierro y lo que denominamos la carne no blanca. No se trata solo de mercantilizar el trabajo, como en cualquier relación laboral capitalista, sino de transformar su propio ser en materias no vivas. Incluso hoy día, los cuerpos no blancos no se terminan de incluir en la categoría legal de humanidad. Seguimos teorizando dentro del mismo paradigma ontológico del sujeto del derecho. Una vez más, es posible descomodificar o desmercantilizar sin descolonizar. Se trata de los 270 trabajadores brasileños cuyas vidas terminaron asfixiadas por un mar de lodo
en el derrumbe de la presa de Vale en 2019. Este crimen ocurrió solo 3 años después de la ruptura de la presa de Mariana, también en Brasil, que constituyó el crimen medioambiental de mayores dimensiones del último siglo y afectó gravemente a los ecosistemas locales que sustentan los medios de vida tradicionales. Después de este genocidio, este ecocidio causado por la minería, viene la muerte social y ancestral. Los que han sobrevivido se han visto obligados a eliminar su modo de vida, a matarlo, su cultura, su trabajo, de una forma lenta y dolorosa, como nos recordaron ayer Jayati Ghosh y Adele Blanket. El trabajo comunitario en la tierra ni siquiera se tiene en cuenta en la ecuación de la mercantilización. Y lo mismo ocurre con el trabajo asistencial que demandan las personas que han visto afectada su salud por este crimen medioambiental. Esto no es una excepción, no es un accidente. Esto es un proyecto político. En 2014 se dio en Turquía, en 2007 en China, en el año 2000 en Ucrania, en 1987 en Sudáfrica, solo por mencionar algunos de los mayores crímenes sociales medioambientales causados por la actividad minera. Hoy vamos a escuchar a una de las principales voces contra esta necropolítica minera, una voz que no habla por los demás, sino que se forma con los demás. Tatiana Ribeiro es profesora de Derechos Humanos en la Universidad Federal de Ouro Preto, en Brasil. Es doctora en Derecho Internacional por la Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais, en Brasil. La misma institución en la que obtuvo el máster en Ciencias Sociales. También ha sido investigadora visitante del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, en España. Actualmente es miembro de la Red de Constitucionalismo Democrático Latinoamericano y coordinadora del Grupo de Estudios e Investigaciones Socioambientales de Brasil. Es un placer tenerte aquí, querida amiga Tatiana Ribeiro. La intervención de Tatiana durará aproximadamente unos 30 minutos, tras los cuales dispondremos de unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Por favor, envíen sus respuestas a cualquiera de los idiomas que aparecen en la función de preguntas. Tatiana, tienes la palabra. Gracias, Flavia, por la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Es un honor para mí poder participar en el Foro Global Democratizando el Trabajo. Agradezco la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones e inquietudes sobre el trabajo que desarrollo en Brasil con personas afectadas por desastres con represas de la minería. Estoy segura que la convocatoria de un foro global para debatir sobre la democratización de las empresas, la desmercantilización del trabajo y la descontaminación del planeta atrae a mucha gente curiosa, pero atrae principalmente la gente interesada en cambiar el mundo, y son estas personas con las que quiero hablar. Preparé una presentación que se dividirá en 2 momentos. La primera presentación, la primera parte, que corresponde a una introducción, pretendo discutir el llamado a descarbonizar el planeta, destacando la palabra descarbonizar, adoptada oficialmente por el evento para los debates de hoy. En la segunda parte de mi charla, pretendo contar una historia para ilustrar el debate. Es una historia que involucra trabajo, codicia, explotación, tragedia y contaminación en Brasil. El horario reservado para hoy
en relación al trípode del manifiesto, que considero la zona cero de este foro, es la descontaminación. Sin embargo, al tratarse de un foro global, podemos encontrar los documentos oficiales del evento en varios idiomas. Consulté los documentos en los idiomas latinos para comprender mejor lo que se pretendía debatir en el plenario de hoy. Lo que encontré fue una pluralidad de palabras con significados conectados pero distintos. La versión en español se tradujo como descontaminar. En francés se tradujo como depolluer. Y en italiano, risanamento ambiental, remediación ambiental. Y en portugués encontramos la palabra descarbonizar. Lo que quiero resaltar es que en portugués existe una palabra equivalente a cada una de estas palabras utilizadas en las versiones de documentos en otros idiomas latinos. Para descontaminar, usada en español, tenemos la misma palabra en portugués, descontaminar. Para depolluir, tenemos la palabra descontaminación. Para risanamento ambiental, tenemos remediación ambiental. Y todavía tenemos la palabra descarbonizar, que fue traducida de decarbonize en inglés. Las palabras portuguesas descontaminar, despoluir, remediar y descarbonizar tienen significados similares, pero no son iguales y no se usan en los mismos contextos. Lo que quiero decir con esto es que además del problema de la falta de democracia en las relaciones laborales, la mercantilización del trabajo y la contaminación en el trabajo y en el planeta, tenemos que enfrentar el desafío de construir una lucha en la que todos estén hablando y entendiendo lo mismo. Si en la versión de cualquier idioma latino se usó la misma palabra portuguesa, me pregunto, ¿cuántas ideas diferentes hay en las decenas de traducciones del manifiesto sobre el tema que hoy estamos debatiendo aquí? De una cosa estamos seguros: los temas relacionados con las relaciones laborales no están desconectados de los efectos sobre la naturaleza y sus consecuencias. Por lo que tenemos que hablar de Kevin. Aún en la primera parte de mi presentación, quiero resaltar 2 puntos más. La primera es que, si bien el énfasis del debate de hoy está en la descontaminación, no podemos separar este tema de los temas debatidos en los 2 primeros días de este foro. Los problemas sociales y ambientales no pueden separarse de los problemas socioeconómicos. La fragmentación del conocimiento, que produce la fragmentación del debate y conduce a especializaciones, solo sirve para relevar de responsabilidad a personas, gobiernos y empresas. De esta forma, la empresa que, por ejemplo, contamina un río, se presenta como promotora del desarrollo económico. El Estado, que tiene el deber de preservar el medio ambiente, hace la vista gorda ante la contaminación, porque necesita cobrar impuestos a las empresas que contaminan. Los trabajadores que realizan actividades contaminantes no se sienten responsables de lo que hacen, solo están siguiendo órdenes y necesitan su trabajo. Por tanto, nadie se siente responsable de la destrucción
del planeta. Así que la descontaminación solo puede debatirse en el contexto de la democratización de las empresas y la desmercantilización del trabajo. Lo que debemos preguntarnos es si es posible cambiar el modelo de gobierno corporativo, el significado del trabajo como mercancía y la degradación ambiental dentro del capitalismo. Pero existe una gran resistencia a debatir este tema, porque como afirman Dardot y Laval, el neoliberalismo ya no es un modelo económico y se ha convertido en una razón para el mundo. Con eso, el capitalismo abandonó el campo discursivo y comenzó a ser tratado como ontológico. La mala noticia es que no hay forma de producir otra relación con la naturaleza sin producir otra razón para el mundo. Habiendo hecho estas notas introductorias, podemos continuar discutiendo cómo operan en la práctica los efectos del capitalismo como razón del mundo. Para esto, hablaré del desastre de Fundão, ocurrido hace 6 años en Brasil. Para que se pueda visualizar el escenario que dejó este desastre, compartiré algunas imágenes durante mi charla. Esta es una imagen de la región donde se sitúa la represa de Fundão, que está aquí arriba. Esta parte más abajo es la parte donde está situado el pueblo de Bento Rodrigues, que se destruyó completamente con la rotura de la represa. En esta otra imagen tenemos una vista aérea de la región con el barro de los dejetos, los residuos de la minería que ocuparon toda esta región. Y abajo tenemos una imagen donde está el encuentro del barro de la minería, de los residuos, con el océano. Entonces, toda esta polución se puede ver en estas imágenes. Bueno, volveré aquí a mi charla. En noviembre de 2015, se rompió una presa de residuos mineros de la empresa Samarco en el municipio de Mariana, estado de Minas Gerais, vertiendo 54 millones de metros cúbicos de residuos, provocando la muerte y destrucción donde quiera que fuera. La empresa Samarco es una empresa conjunta de las empresas Vale y BHP Billiton, siendo este un modelo estratégico de asociación empresarial bastante común en el escenario económico brasileño y una figura jurídica que contempla sociedades y alianzas estratégicas entre las empresas. Como forma de constitución de una sociedad mixta, puede llevarse a cabo como una forma de mitigar responsabilidades civiles, penales y ambientales, dado que existe una sociedad efectivamente constituida, pero algunas decisiones administrativas son tomadas por las sociedades constitutivas. 3 años después de este desastre, se rompió otra presa de desechos o residuos mineros en el municipio de Brumadinho, en Minas Gerais también. Y el desastre de Brumadinho provocó
la muerte de 270 personas, incluidos 131 trabajadores directos de la empresa minera Vale. El caso de Brumadinho fue el mayor accidente laboral en Brasil, en términos de pérdida de vidas humanas, y el segundo mayor desastre industrial del siglo. Sin embargo, centraré mi discurso en el caso de Mariana, de la presa de Fundão, porque las repercusiones ambientales fueron más graves. La ruptura de la represa de Fundão, en Mariana, puede considerarse como la mayor tragedia ambiental en Brasil y puede considerarse como el hito final del megaciclo de commodities en país, que comenzó en la década de 2000, acentuando de manera concreta el grave crisis global provocada por el capitalismo y sus modelos neoliberales y neoextractivistas. Este modelo de desarrollo, adoptado en el país, ha demostrado a lo largo de los años el papel que juega Brasil en la economía mundial. Es decir, aún no hemos roto con la herencia política colonial, que no agrega valor a los productos explotados, solo generando riqueza a los países que se benefician de estos productos. Varios informes de entidades no gubernamentales y grupos de investigación de universidades brasileñas indican que existe una relación estructural entre los casos de colapso de presas, de desechos y cambios en los ciclos económicos de la minería. A pesar del gran esfuerzo de investigadores, especialistas y técnicos para investigar y tratar de reducir los impactos negativos de la minería, cada día surgen nuevos daños socioambientales. La tragedia de la represa de Fundão provocó una destrucción total de los pueblos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo y Gesteira, además de causar muchos daños a varias comunidades hasta llegar al Océano Atlántico. El barro de los desechos arrasó 663 kilómetros a lo largo de los ríos Gualacho del Norte, Carmo y Dulce, recorriendo 879 kilómetros hasta el Océano Atlántico, desde donde ingresó 80 kilómetros al mar. Después de destruir el pueblo de Bento Rodrigues, la avalancha de barro alcanzó más de 30 ciudades. El saldo es de 19 muertos, más de 1.200 personas sin hogar, más de 1.500 hectáreas de tierras destruidas, incluidos parques estatales y unidades de conservación. Los pescadores, los habitantes de las riberas, los agricultores, los colonos de la reforma agraria y los pueblos tradicionales e indígenas, como el pueblo indígena Krenak, y los habitantes de las ciudades a lo largo de los ríos afectados, sufrieron graves daños. Durante casi 6 años después del colapso de la represa, las víctimas de este desastre continúan sufriendo violaciones a los derechos humanos en la lucha por la reparación integral. El grupo de investigación que coordino en Brasil trabaja directamente en la ciudad de Barra Longa, en Minas Gerais, la única ciudad que tuvo su centro urbano afectado por los desechos de la represa de Fundão. A través de una encuesta realizada por los investigadores de este grupo, encontramos que si recogieran todos los dejetos que se depositaran
en Barralonga sería suficiente para llenar 448 canchas de fútbol. De estos desechos, solo se removieran 157,000 metros cúbicos. Son 22 campos de fútbol. Es decir, la ciudad de Barralonga aún tiene depósitos de desechos que podrían llenar 426 canchas de fútbol. Lo peor es que parte de estos desechos se utilizó en obras en el propio municipio, aumentando la exposición de las personas y la toxicidad de ellos. Las mujeres de la ciudad, que suelen ser las encargadas de las tareas del hogar, que quejan constantemente del aumento del trabajo para limpiar las casas por el polvo de los desechos, claramente tiene una afectación más grave. Claramente el desastre con la represa impactó el trabajo reproductivo en Barralonga. Los desechos que se depositaron en el centro de la ciudad, que corresponde a su parte más rica, fueron retirados y llevados a las afueras de la ciudad, donde vive la población más pobre y predominantemente negra. Esta situación revela la práctica del racismo ambiental. Por lo tanto, si analizamos el caso de Barralonga, veremos la interseccionalidad del daño causado por las empresas mineras, ya que sus efectos recaen de manera diferente en mujeres y poblaciones pobres y negras. Además, sabemos que sin retirar los residuos no hay forma de recuperar el medio ambiente y que la gente de la ciudad y los trabajadores de las empresas que realizan los trabajos de reparación se están enfermando. Hasta el momento, las empresas no se han visto obligadas a tomar las medidas indicadas en estudios que revelan la existencia de riesgos para la salud humana. Uno de estos estudios fue realizado por la empresa Ambios, que constató la existencia de exposición a sustancias tóxicas y riesgo de contaminación por metales pesados en las ciudades analizadas, incluida Barralonga. ¿Quieren saber qué hicieron las empresas responsables del desastre? En lugar de tomar medidas para remediar los riesgos para la salud humana, contrataron a otras empresas para cuestionar los estudios realizados por Ambios. Además, se negaron a revelar los resultados de Ambios y no tomaron ninguna acción recomendada. Entre las conclusiones y recomendaciones presentadas, el estudio Ambios para la ciudad de Barralonga establece que, abro entre comillas, hubo, hay y puede haber rutas de exposición completas a una o más sustancias cancerígenas o aquellas con potencial cancerígeno debido a genotóxicos. Hubo, hay y puede haber rutas completas de exposición a una o más sustancias con efectos tóxicos sistémicos a niveles superiores a los valores de referencia. Cierro las comillas. El nivel de peligro que representa Barralonga, según el estudio Ambios, fue clasificado como el más grave en la categoría A, que significa peligro urgente para la salud pública. Este estudio se llevó a cabo utilizando la metodología del Ministerio de la Salud, según la cual esta categoría, la categoría A, se utiliza para sitios que presentan
un riesgo para la salud pública como resultado de exposiciones pasadas, presentes y futuras a corto plazo. A largo plazo, a sustancias químicas peligrosas o sitios donde exista riesgo físico. Entre las recomendaciones para áreas clasificadas como categoría A en la evaluación de riesgo para la salud humana, se debe hacer lo siguiente: tomar las medidas necesarias para eliminar los riesgos físicos existentes, pero destaco que los desechos aún se encuentran en la ciudad de Barralonga. Se debe también suspender la exposición de la población. En la imposibilidad de eliminación de riesgo, la población debe trasladarse a otra parte. ¿Qué se está haciendo en relación al riesgo para la salud humana en Barralonga? Nada. Este escenario que acabo de presentar revela la forma en que las empresas y los gobiernos de Brasil manejan los temas ambientales. Antes de continuar, voy a presentar un poco más de imágenes de estas ciudades. Tenemos aquí algunas imágenes. Esta de la empresa causadora de daño, que es la Samarco, una joint venture de la Vale, que tiene este símbolo, y la BHP Billington, que son dos de las más grandes empresas de minería del mundo. Una cosa interesante es que la empresa Vale era una empresa estatal y tenía en su nombre el Río Dulce. Se llamaba Vale del Río Dulce. Todavía cuando se cambió para una empresa privada, después de la privatización, le sacaron el río del nombre y ahora están sacando el río de la vida. Esta es una imagen de la rotura de la represa de Brumadinho. Tenemos aquí la imagen antes de la rotura y después del colapso de la represa. Esta es una imagen de Bento Rodrigues, del pueblo de Bento, en la parte izquierda, antes del colapso de la represa, y después del colapso de la represa en la derecha. Esta es una imagen de las consecuencias de la rotura de la presa de Brumadinho. Es una imagen que está en la internet, pero esta imagen la saco yo mismo. Es una imagen del día del colapso de la represa de Brumadinho. Cuando yo llegué a la región, estaba con este escenario. Esta es una imagen que también sacamos nosotros del grupo de investigación de dónde estaba el pueblo de Bento Rodrigues. Aquí también de Bento. Aquí también una imagen de una casa destruida en Bento Rodrigues. Esta es una imagen del pueblo de Gesteira, en la ciudad de Barralonga. Es un pueblo más distante del centro de la ciudad. En la parte de arriba tenemos la imagen antes del colapso de la represa y abajo después del colapso. Esta es una imagen del pueblo de Gesteira. Aquí también. Aquí también. Estas son fotos que yo misma saqué en la primera visita a este pueblo después del colapso de la represa. Esta era la escuela del pueblo que está abajo de los desechos.
Este es el percurso del barro de desechos de la represa. Y entonces aquí tenemos la localización de la represa de Fundão. Y por esta parte se trasladó hasta el estado de Espíritu Santo y después hasta el encuentro con el océano. Las imágenes arriba tenemos unas víctimas de este desastre crimen, unos pescadores, este pescador en el océano con el color del mar totalmente mezclado con el barro de la represa. Esta es una imagen de la plaza central de Barra Longa. Y después de la rotura de la represa, las empresas que hacen la reparación de los daños están ahora provocando nuevos daños. Bueno, con estas imágenes podemos tener una dimensión de este desastre. Lo que está pasando al medio ambiente es muy grave. Lo que está pasando a la salud de millones de personas afectadas por la minería es muy grave. Lo que está pasando a los trabajadores mineros en Brasil es muy grave. En 2020 organizamos un libro titulado Minería, Realidades y Resistencias, y está disponible en la internet, que presenta varias experiencias en la lucha contra el modelo minero implementado en Brasil. Se trata de informes de trabajadores y poblaciones afectadas por la minería, que revelan la necesidad de cuestionar no solo la protección del medio ambiente, sino el cambio en la forma en que las empresas se estructuran y desarrollan sus actividades económicas. Si no lo hacemos, pronto seremos nosotros mismos parte de los desechos de la minería. Muchas gracias. Gracias, Tatiana, por este discurso tan poderoso. Creo que es importante decir que nuestra universidad está ubicada en esta región. Para nosotras es importante descolonizar el conocimiento, porque hay cosas que hay que llevarse a cabo, pero bueno, no tenemos tiempo para observarlas todas. Así que aquí usaré mi prerrogativa como anfitriona y te haré una pregunta, mejor dicho. ¿Tu opinión? ¿Crees que es posible descarbonizar sin descolonizar? Y desde una perspectiva de una descolonización, ¿cómo construir soluciones colectivas mezclando estas distintas experiencias del mundo? Gracias por esta pregunta, Flavia. Creo que no es posible descontaminar sin decolonizar. Es que las personas afectadas son los únicos que pueden decir qué cosa tenemos que hacer para la reparación de los daños sufridos. Entonces, estas personas que tienen sus saberes subalternizados tienen que tener un espacio donde se puedan oír sus conocimientos. Pero en el proceso judicial del caso Samarco en Brasil, el juez solo considera válido
los argumentos que son producidos por empresas de otros países del norte. Y hay citaciones expresas en el proceso de las ventajas del conocimiento que se produce en el norte para la solución del caso de los daños que ocurren en Brasil. Los documentos técnicos, los estudios que son producidos con la participación de las personas afectadas, no tienen producido efectos en las decisiones judiciales. Entonces, no es solo un problema de contaminación, sino un problema epistemológico en la estructura del judiciario, en la estructura de las empresas, en la estructura del ordenamiento jurídico, que no está preparado para soluciones que consideran los saberes de todas las personas afectadas. Entonces, esto es un entrave muy grave para la recuperación del ambiente en toda la extensión de los daños causados por estas empresas. Y esta es una expresión de la colonización del pensamiento, pero también de la colonización del saber y del poder. No es posible descarbonizar, descontaminar, sea lo que sea la palabra que vamos a escoger para decir que sin justicia epistemológica no se hace justicia ambiental. Entonces estamos hablando de transformaciones estructurales y también de la democratización y de la desmercantilización del trabajo formal, informal, reproductivo, improductivo, porque todas esas cosas están involucradas en este desastre. Entonces, si no vamos a recuperar el medio ambiente de una manera integral, para la recuperación también de los modos de vida, de los proyectos de vida de esta población, no tenemos cómo hacer justicia ambiental. Entonces, esta reparación tiene que ser integral, especialmente a partir de una revisión epistemológica de cómo hacer la reparación. Los trabajadores involucrados en este caso, no solo de las empresas de minería, pero también de todas las empresas que hacen el trabajo de reparación, de la retirada de los desechos, de recepción a las personas afectadas para tratar de sus demandas. Todos esos trabajadores siguen en contacto con los desechos. Y si están enfermando también, es una cosa global en este caso. Entonces, tenemos que producir una otra manera de hacer la reparación. Y esto es necesariamente parte de decolonizar el derecho y el trabajo. Muchísimas gracias, Tatiana, por estas respuestas tan interesantes. Me encantaría pues saber más cosas. Por ejemplo, ¿cómo estáis desarrollando estas estrategias metodológicas en cuanto a la descolonización del conocimiento? ¿Cómo lo has hecho en tu línea de investigación? Y tenemos una pregunta en portugués que vamos a traducir al inglés. Vamos a ver. Considerando las consecuencias
de estos crímenes medioambientales y sociales, nos damos cuenta de que hay una gran vulnerabilidad en las mujeres de raza negra. ¿Cómo ha sido esto, no? Porque has hablado de el racismo medioambiental, que, bueno, va de la mano del capitalismo, del racismo, del capitalismo. Y, bueno, aquí la persona que está haciendo la pregunta, no sé, me gustaría conocer tu opinión al respecto. Gracias, Flavia, por la pregunta. Gracias a Guilherme también. Voy a hacer una respuesta primero para la cuestión sobre la metodología que utilizamos en nuestro grupo de investigación. Nosotros estamos en los territorios afectados haciendo investigaciones y trabajos de extensión universitaria que están involucrados con los problemas identificados por las propias personas afectadas. Entonces, no hacemos proyectos para aplicarlos en los territorios, sino que con el contacto con las personas afectadas, tenemos conocimiento de los problemas que tenemos que responder, que contestar. Entonces, a partir de la identificación de las necesidades de las poblaciones afectadas, desarrollamos proyectos en nuestro grupo de investigación. Tampoco hacemos investigación sobre las personas. Hacemos investigación con las personas, porque ellas no son objetos de investigación, sino que son sujetos de todo el trabajo que hacemos con este grupo de investigación. Entonces, el método que utilizamos se conoce en Brasil como cartografía, que es un método más identificado con la producción de mapas. Todavía tenemos una manera de utilizar la cartografía con la superación de la separación entre sujeto y objeto, y también entre los saberes técnicos y los saberes populares del pueblo. Entonces, los saberes, hay un cambio de saberes permanente. Entonces, las personas son también autoras de los trabajos que desarrollamos en sus territorios. Nosotros tenemos en cuenta que los saberes científicos no pueden seguir alejados de la realidad. Entonces, es la realidad que va a decir qué conocimientos técnicos necesitamos. No puede ser el contrario. Y respondiendo ahora a Guilherme Gonçalves sobre las consecuencias en la población negra, Guilherme pregunta si nosotros tenemos más vulnerabilidad en las mujeres negras. Sí, Guilherme, estamos seguros que sí, porque hay una sobreposición de vulnerabilidades. Entonces tenemos la población más pobre, es más vulnerable. Los daños recaen de una manera más intensa sobre esta población. La población de mujeres en los pueblos más pobres tiene más daños. Las mujeres negras en los pueblos más pobres tienen más daños. Entonces, los daños se van acumulando con las vulnerabilidades de las personas. Y esto necesita
soluciones también distintas para estos grupos. No podemos tratar como si fueran todos afectados de la misma manera. Y esto está presente y es muy claro para nosotros que estamos en contacto directo con las personas afectadas. Muchísimas gracias, Tatiana. Bueno, tenemos una pregunta de Isabel Ferreras y nos está diciendo que, bueno, muchas gracias por esta presentación tan motivadora. ¿Cuáles son las principales soluciones que ves para la reparación? Pues no sé, pues algunos ejemplos, ¿tendréis algunos ejemplos para ilustrarlo? Luego tenemos también aquí, creo que otra persona que está preguntando, pensando que vamos a cambiar este sistema capitalista, ¿cuáles son los primeros pasos que deberíamos dar desde una perspectiva medioambiental? Bueno, son muchas preguntas. Bueno, primero voy a responder a Pablo Cabanas, que veo aquí la pregunta. ¿Desde cuándo trabajamos con esta metodología de cartografía? Desde cuando empezamos a trabajar con este caso de Río Dulce, del desastre con la represa de Fundão. Entonces, desde 2016, porque la rotura ocurrió en noviembre de 2015, entonces el primer contacto que hicimos con el territorio de Barra Longa, hicimos ya con la intención de escuchar a las personas antes de hacer cualquier proyecto de investigación. Entonces, los proyectos son consecuencias, no son a priori, no son proyectos para implementación, sino para construir respuestas con las personas afectadas. Hay una otra cuestión de ejemplos de soluciones para reparación. Nosotros trabajamos con el pueblo de Gesteira en la construcción no me acuerdo cómo es la palabra en español, que es reasentamiento. Reasentamiento, no me acuerdo cómo se dice en español. Me voy a buscar aquí. Vale. Restablecimiento, creo, pero no creo que es la palabra más adecuada. Son personas desplazadas con un desplazamiento obligatorio, no tenían interés de salir de sus territorios. Entonces, empezamos un proyecto con ellos para la construcción del nuevo territorio para sus habitaciones. Desarrollamos con este pueblo una metodología que envuelve la construcción de una maquete en 3 dimensiones, donde las propias personas hacían el dibujo de las vías, de las partes con los equipamientos comunitarios, de las partes de utilización pública. Entonces, el dibujo técnico fue hecho por la equipo de arquitectos y urbanistas del equipo del grupo de investigación, con la referencia de este dibujo hecho por las propias personas. Entonces, llamamos este proyecto de Plano Popular de la Reconstrucción de Gesteira. Entonces, esta es una manera
de tecnologías sociales que visan la participación efectiva de las personas. Creemos que todos los proyectos de reparación necesitan ser construidos por las propias personas afectadas. Este es un ejemplo, pero tenemos muchos otros. Tenemos una lucha para que todas las personas afectadas tengan derecho a una asesoría técnica, porque las empresas tienen sus asesores técnicos, abogados, ingenieros y todo más. Pero las personas afectadas no tienen técnicos para trabajar para sus intereses propios. Entonces, empezamos una lucha para que las empresas causadoras de los daños puedan pagar para la contratación de una asesoría técnica para las personas afectadas que sea de su confianza, que sea de su escoja y que también puedan trabajar para producir pruebas judiciales incluso, para que estas personas tengan una defensa más justa, con más equilibrio procesual. Entonces, esta lucha resultó en la contratación de 3 asesorías técnicas a lo largo de la cuenca del Río Dulce. Pero ahora están en la lucha para contratación de otras asesorías técnicas, que las personas ya hicieron todo el proceso para escoger estas entidades, estas organizaciones que van a prestar la asesoría técnica a las personas afectadas, pero las empresas no la contrataron todavía. No acuerdo si hay una palabra más, o una pregunta, disculpa, que no he contestado. Bueno, tenemos un comentario aquí del profesor del Blaque. Bueno, nos dice que le ha encantado la presentación, muy motivadora, muchísimas gracias. Sí, bueno, teníamos alguna pregunta, pero creo que ya las has respondido con los comentarios. Y bueno, me parece que, bueno, por desgracia vamos a tener que dejarlo aquí porque tenemos ahora una mesa redonda a continuación. Primero vamos a tener 15 minutos de descanso. Quiero darles las gracias a todos por este esfuerzo conjunto en el movimiento de democratización. También a Tatiana también por estar con nosotras hoy, porque bueno, sabemos que no es común o habitual tener a ponentes del sur hablando de este tipo de cuestiones. Así que quiero agradecer a la organización, a Isabel, Dominique, Julie y bueno, a Tatiana, querida amiga, también por haber encontrado el momento para pues dar este impresionante discurso de apertura. Y bueno, gracias a todos y a todas los que habéis estado aquí asistiendo. Volvemos en 15 minutos con la mesa redonda. Muchas gracias.